Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes de celebridades turcas. Estoy aquí, como siempre, lista para derramarles todo el té, todos los secretos jugosos y todos los detalles que más les interesan. Y hoy, amigos míos, hoy tenemos una bomba de proporciones épicas. Prepárense porque lo que les voy a contar, les va a volar la cabeza. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de nuestra pareja dorada, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos hicieron soñar con su romance en Senkalkam, esos dos que vivieron un amor de película y que, lamentablemente, terminaron separándose. Pero... atención. Que hoy no vamos a hablar de su ruptura, sino de algo mucho más inesperado. La pregunta que está en boca de todos es, ¿qué pasó en la boda? ¿De qué boda estamos hablando? Bueno, mis chismosos favoritos, prepárense para enterarse de todos los detalles de la boda de unos amigos en común a la que tanto Hande como Kerem asistieron. Una boda que se convirtió en el epicentro de rumores, especulaciones y, según nuestras fuentes, confirmaciones. Pero antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí, en primicia, les traemos todo lo que quieren saber de sus estrellas turcas favoritas. Y a los que ya son parte de esta familia, mil gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La boda de la que hablamos, como ya les dije, fue la de unos amigos en común de Hande y Kerem. Imagínense la tensión en el aire. Después de una ruptura que dejó a muchos corazones rotos, tener que coincidir en un evento social de este calibre. Drama, drama, drama. Lo primero que debemos aclarar es que sí, ambos asistieron. No hubo espantadas de última hora ni excusas para evitarse. Ambos fueron profesionales y, al parecer, demostraron tener una madurez admirable. Pero, ¿eso significa que se ignoraron por completo? Por supuesto que no. Según testigos presenciales, la primera interacción entre Hande y Kerem fue incómoda. Un saludo rápido, una mirada fugaz y una sensación palpable de que el pasado aún pesa entre ellos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las cosas comenzaron a cambiar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem Bürsin, al parecer, tomó la iniciativa. Varios testigos aseguran que se acercó a Hande en varias ocasiones a lo largo de la noche. ¿De qué hablaron? Bueno, ahí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que se limitaron a hablar de temas generales, como la boda, los amigos en común, el trabajo. Otros, más optimistas, aseguran que hubo conversaciones más profundas, que se tocaron temas del pasado y que incluso hubo alguna que otra lágrima derramada. Lo que sí está claro es que Kerem estuvo particularmente atento a Hande durante toda la noche. Se aseguró de que estuviera cómoda, la protegió de los fotógrafos más insistentes y, en un momento dado, incluso se le vio apartando a un fan que intentaba acercarse demasiado a ella. Caballeroso como siempre. Pero la verdadera bomba, el detalle que ha encendido las redes sociales y que ha hecho que los fans de Anker vuelvan a ilusionarse, es la revelación de una fuente cercana a Kerem. Esta fuente, cuyo nombre mantendremos en el anonimato para proteger su identidad, asegura que Kerem le confesó a un amigo cercano durante la boda que aún siente algo por Hande. Sí, lo han oído bien. A pesar de la ruptura, a pesar del tiempo que ha pasado, Kerem Bürsin, según esta fuente, aún tiene sentimientos por Hande Erçel. Imagínense el revuelo que ha causado esta noticia. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que hay posibilidades de reconciliación? ¿Significa que volveremos a ver a Hande y Kerem juntos, felices y enamorados? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que la boda ha servido como un punto de inflexión en la relación entre Hande y Kerem. Han demostrado que pueden coincidir en un mismo espacio sin que la tensión sea insoportable. Han demostrado que pueden ser civilizados y respetuosos el uno con el otro. Y lo más importante, han demostrado que el cariño y el respeto mutuo aún están presentes. Por supuesto, no todo es color de rosa. Hay que recordar que ambos han rehecho sus vidas desde la ruptura. Hande está felizmente enamorada del también actor Hakan Sabank y Kerem, aunque no ha confirmado ninguna relación seria, se le ha vinculado con varias mujeres en los últimos meses. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan.
Y la revelación de que Kerem aún siente algo por Ande ha reavivado la esperanza en los corazones de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué opina Ande de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. Sin embargo, varios testigos aseguran que Ande también se mostró receptiva a las atenciones de Kerem durante la boda. Se le vio sonriendo en varias ocasiones, escuchándolo atentamente y en general, mostrando una actitud positiva hacia él. ¿Significa esto que Ande también siente algo por Kerem? ¿O simplemente estaba siendo amable y cordial? Bueno, eso es algo que solo ella sabe. Pero lo cierto es que su comportamiento en la boda ha dado mucho que hablar y ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. En resumen, mis queridos chismosos, la boda de estos amigos en común se ha convertido en el evento del año para los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una boda llena de tensión, reencuentros inesperados, conversaciones reveladoras y sobre todo, mucho drama. La revelación de que Kerem aún siente algo por Hande ha encendido la chispa de la esperanza en los corazones de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero al mismo tiempo, hay que ser realistas y recordar que ambos han rehecho sus vidas y que el camino hacia una posible reconciliación no será fácil. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Hande y Kerem. Pero una cosa es segura, su historia de amor seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado esta bomba informativa. Recuerden que toda esta información se basa en testimonios de testigos presenciales y en fuentes cercanas a los protagonistas, por lo que hay que tomarla con pinzas. Pero como siempre aquí les traemos la información más jugosa y relevante del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoselo. Y no olviden dejarme en los comentarios sus opiniones sobre todo este asunto. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su reconciliación es posible? Quiero leer sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que se enteren de esta bomba y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Porque aquí, en su canal favorito de chismes de celebridades turcas, siempre les traemos lo mejor. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** ampliación de la noticia ***. Pero esperen, mis chismosos. Que esto no termina aquí. Porque después de soltarles esta bomba, me he puesto en modo investigadora a fondo para traerles aún más detalles jugosos sobre este reencuentro explosivo. Así que agárrense que vamos a profundizar en todo lo que sucedió en esa boda. Primero hablemos de la boda en sí. Se trató de una celebración íntima, pero con un toque de glamour que solo la jet set turca puede ofrecer. La ceremonia tuvo lugar en un lugar precioso a las afueras de Estambul, con vistas impresionantes y una decoración de ensueño. Dicen que la novia, amiga cercana de Hande y Kerem, estaba radiante y que todo el evento fue de lo más romántico. Pero claro, toda esa atmósfera de cuento de hadas se vio un poco eclipsada por la presencia de nuestros protagonistas. Imagínense la tensión. Según otra fuente que estuvo presente, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Al principio, Hande y Kerem hicieron todo lo posible por evitarse. Hande llegó acompañada de Hakan Sabank, su actual pareja, y se mantuvo cerca de él durante la mayor parte del tiempo. Hakan, por cierto, parecía un poco tenso, como si supiera que la presencia de Kerem era un tema delicado. Por su parte, Kerem llegó solo, aunque rodeado de un séquito de amigos que lo animaban constantemente. Se le veía un poco nervioso, pero intentaba disimularlo con su habitual sonrisa encantadora. Sin embargo, varios testigos aseguran que no paraba de buscar a Hande con la mirada, como si necesitara saber dónde estaba en todo momento. ¡Ay, el amor! Y aquí viene el primer detalle jugoso. Durante el cóctel de bienvenida, Hande y Kerem coincidieron cerca de la barra de bebidas. Al parecer se saludaron con un simple hola, pero el contacto visual fue intenso. Una fuente asegura que Hande le sostuvo la mirada a Kerem durante unos segundos que parecieron una eternidad, y que en sus ojos se podía ver una mezcla de sorpresa, nostalgia y quizás un poco de arrepentimiento.
Después de ese breve encuentro, ambos se alejaron rápidamente, pero la semilla ya estaba plantada. A medida que avanzaba la noche, la tensión iba en aumento. Durante la cena, Ande y Kerem fueron ubicados en mesas separadas, pero no demasiado lejos la una de la otra. Se dice que intercambiaron algunas miradas furtivas y que incluso llegaron a sonreírse discretamente. Pero el momento clave de la noche llegó durante el baile. La orquesta empezó a tocar una canción lenta y romántica, y las parejas empezaron a tomarse de la mano y a bailar. En ese momento Kerem se acercó a Ande y con una voz suave y un poco temblorosa, le preguntó si quería bailar. Imagínense la escena. Ande, sorprendida, miró a Hakan, que asintió con la cabeza de forma un tanto forzada. Entonces Ande aceptó la invitación de Kerem y ambos se dirigieron a la pista de baile. El drama. Según los testigos, durante el baile reinó el silencio. Ande y Kerem se movieron lentamente al ritmo de la música, sin decir una palabra. Pero sus cuerpos hablaban por sí solos. Se dice que Kerem la abrazó con fuerza, como si no quisiera dejarla ir, y que Ande se acurrucó en su pecho, cerrando los ojos y disfrutando del momento. Después del baile, la tensión volvió a subir. Hakan Sabank, al parecer, no estaba muy contento con la situación y se mantuvo cerca de Ande durante el resto de la noche, como marcando territorio. Kerem, por su parte, parecía un poco desanimado y se refugió en la compañía de sus amigos. Pero la verdadera bomba, como ya les conté, fue la confesión de Kerem a su amigo cercano. Según nuestra fuente, Kerem le dijo algo así como: «No puedo evitarlo, aún siento algo por ella. Verla aquí, tan cerca, me ha removido todo por dentro. Sé que está con Hakan y que probablemente no hay futuro para nosotros, pero no puedo negar lo que siento». Ay, Kerem, qué romántico. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Kerem está dispuesto a luchar por Ande y a reconquistar su corazón? ¿O simplemente se trata de un amor del pasado que resurge momentáneamente? Y lo más importante, ¿qué siente Ande realmente? ¿Está feliz con Hakan Sabank, o aún guarda un lugar especial en su corazón para Kerem Bürsin? La verdad es que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja. Pero lo que sí está claro es que la boda de sus amigos en común ha reabierto viejas heridas y ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans. Así que, mis queridos chismosos, manténganse sintonizados. Porque aquí, en su canal favorito de chismes de celebridades turcas, les seguiremos informando de todas las novedades sobre este triángulo amoroso que tiene a Turquía en vilo. Y recuerden que ustedes son los primeros en enterarse de todo aquí. Y para que no se pierdan ningún detalle, les tengo una exclusiva más. Dicen que después de la boda, Ande y Kerem intercambiaron mensajes de texto. Sí, lo han oído bien. Al parecer, se enviaron algunos mensajes cortos y concisos, pero cargados de significado. ¿Será que están planeando un encuentro secreto? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, les dejo con esta pregunta: ¿ustedes qué harían si estuvieran en el lugar de Ande? ¿Se quedarían con Hakan, que parece ser un hombre estable y seguro, o le darían una segunda oportunidad a Kerem, que les ha demostrado que aún siente algo por ustedes? Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, mis amores, que el amor es un misterio y que a veces nos lleva por caminos inesperados. Así que a disfrutar del drama y a seguir soñando con finales felices. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.